Bueno, he denominado a esto unas perspectivas, es decir, una visión a mediano y largo plazo de lo que la hidrogeología en el mundo se va a proyectar y también en Colombia, muy vista desde mi propia visión de qué está pasando y mi experiencia de qué está pasando aquí y hacia dónde tenemos que ir en ese conocimiento. Eh, Esta presentación pues se la he hecho específicamente para este evento. La hice a partir de una que ya hice previamente, mucho más simple, por supuesto, hace un par de años, en términos generales. Bueno, eh, la considero una primera aproximación hacia este tema y está hecha con base en documentos elaborados por la Asociación Internacional de Hidrogeólogos en 2019. El documento específico, los documentos específicos están en una colección que se llama Strategic Overview Series y también en interpretaciones personales mías a partir de mi experiencia profesional en cerca de 40 años, en donde he ejercido la hidrogeología como explorador investigador inicialmente, después como consultor eh, en el campo privado, tanto independiente como dependiente, docente universitario, que eso lo he combinado en los últimos 20 años más o menos con esas dos tareas, y también como ciudadano de este país. Para este tema específico, en la propuesta de los documentos de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, aborda, a ver, ya, ahora sí estoy presentando bien, aborda los siguientes temas estratégicos, 9 temas estratégicos en general, todos relacionados con el agua subterránea. Lo que vamos a hablar, todo está relacionado con el agua subterránea, en una forma u otra. Como es un tema tan extenso, en principio pensaba presentarlo hoy, pero me di cuenta que para hablar de una manera un poco metódica y clara, dado la amplitud digamos, del auditorio, la amplitud posible de interesados en este tema, pues entonces voy a hacer hoy una primera parte y voy a abordar 4 de estos 9 temas. Ahí ven ustedes conservación de ecosistemas, generación de energía, seguridad alimentaria, cambio global, salud humana, ciudades resilientes, los objetivos, eh, de desarrollo sostenible de la ONU para el 2030, también la actividad minera y finalmente la adaptación al cambio climático. Entonces, como les decía, en la preparación de esta charla de hoy, considero que para no aburrirlos y no darles un ladrillo tremendo y cansarlos, espero que no pase de 1 hora y media, me voy a concentrar en estos 4 primeros. Y espero, con la venia de ustedes y de el mismo semillero, UN Recurso Hídrico, Ciencias y Saberes, poder hacer una segunda parte. En algún momento ustedes dirán cuándo, o nos pondremos de acuerdo cuándo. Entonces, hoy vamos a abordar estos 4 temas: conservación de ecosistemas, seguridad alimentaria, salud humana y actividad minera. Como dije, todos ellos están estrechamente relacionados con agua subterránea. Y por lo tanto, vamos a verlos en la perspectiva del futuro a mediano y largo plazo, qué hay que hacer al respecto, cómo está esa problemática y qué hay que hacer al respecto. Comencemos por evaluación o conservación de ecosistemas.
Y esto para el mundo y Colombia. Ahí voy a irlo indicando en que en cada caso los comentarios hacia dónde están enfocados. Y definamos primero qué es un ecosistema, en este caso dependiente de aguas subterráneas, porque no todos los ecosistemas son dependientes de aguas subterráneas. Entonces la vamos a definir como EDAS, con esa sigla. Es una comunidad de microorganismos, animales, plantas, estamos hablando desde organismos celulares en adelante, pasando por animales, invertebrados, vertebrados, plantas y los sustratos a ellos asociados, que van a depender o están dependiendo, como dice, de la presencia de agua que está bajo la superficie del terreno o de manantiales. Ya vamos a ver, sí, ¿por qué? Porque los manantiales es una expresión del agua subterránea saliendo a superficie, ¿no? Ya es el agua subterránea en superficie, pero es una expresión del agua subterránea saliendo. Entonces, a eso me voy a referir en este caso. Hay tres tipos de estos EDAS, o ecosistemas dependientes de aguas subterráneas. Los acuáticos, es decir, los que están directamente en un cuerpo de agua, como el que vemos en esa foto de allí. Esa foto pertenece a uno de los humedales aquí del complejo de humedales de la Sabana de Bogotá. Seguramente varios de ustedes conocen varios de esos humedales, el humedal de Córdoba, el del Burro, el de Santa María del Lago, el de, bueno, en fin, todos ellos, el de La Conejera, en fin, son como 15 o más, no sé, y hay otros varios, hay unos que están reconocidos y otros que no están reconocidos todavía. Y ellos ya son parte, forman parte de los llamados humedales o Ramsar, del convenio Ramsar, que ya saben ustedes a qué se refiere. Ese sistema de humedales de la sabana está dentro de los Ramsar, de los sitios de conservación, Ramsar. Bueno, este humedal que está ahí, ustedes podrían verlo, es un humedal acuático, está, bueno, ahí está un cuerpo de agua, un laguito, si lo quieren ver así, y una gran cantidad de vegetación asociada a ese laguito. Y ese podría ser ahí en nuestra gráfica que está allí, esta parte de arriba, a ver si me hago, a ver si me puedo explicar. Ustedes ven aquí dos acuíferos, uno superficial, donde ven encima del punto que estoy trazando, y uno, un lente de arcilla que lo divide y lo separa de un acuífero más profundo. Las direcciones de flujo están con las flechas azules allí, y entonces este podría ser fácilmente cualquiera de estos. Este que está aquí, esto representa las plantas, este otro que está aquí también representa las plantas, y allí una salida de agua, donde la flecha llegan, hay una salida de agua a superficie. Eso es, hay una conexión entre esos acuíferos y las plantas, los animales asociados a esas plantas, los microorganismos, etcétera, vegetales, todo lo que está allí asociado a ellos y que depende entonces de esa agua. Entonces, decía que hay unos acuáticos y están asociados a estos cuerpos de agua. Pueden ser ríos también, pueden ser lagunas, pues, no sé. Pero también hay terrestres. Entonces, estos terrestres pueden ser, bueno, simplemente agrupaciones de plantas, etcétera, que dependen del agua subterránea. Y todas las plantas y todos los microorganismos que están alrededor de ellas, bueno, musgos, líquenes, todo eso que está dependiendo de esas mismas plantas, porque ustedes saben que hay una cadena trófica y unos organismos dependen de otros. Pero también pueden ser subterráneos. En ambientes subterráneos estamos refiriéndonos a las zonas kársticas, en donde ya esos ambientes, bueno, como está en este esquema de aquí abajo, en este esquema de aquí, entonces simboliza zonas kársticas donde hay cuevas, cavidades dentro del subsuelo, y esas cuevas pueden estar, como dice aquí, como lo muestra la línea, todo lo que está por debajo de la línea y el color azul quiere decir que está saturado de agua. Por encima de esa línea azul no está necesariamente saturado de agua. Allí también ecosistemas. Hay ecosistemas y hay un poco de especies que se han descubierto en los últimos años que no se sabía que existían allí y que dependen de esa agua. La importancia del agua nadie la niega. La importancia del agua es solamente el sustento de la vida, no más. Ahí está.
Bueno, la actividad humana tiene que ver mucho en la conservación de los ecosistemas o, como dice allí, en la degradación de los mismos. Y estos ecosistemas que dependen estrechamente de aguas subterráneas no son la excepción. Esa degradación entonces se produce a consecuencia de la modificación de los regímenes naturales de flujo de agua, y puede ser como el caso aquí de este pozo que se construyó aquí, estoy señalando, o de este otro pozo que se construyó en el acuífero más somero, y que al sacar agua de ese pozo, entonces para, no sé, que una finca o lo que sea, o para una industria, lo que sea, entonces le está quitando aguas, en el caso del pozo más profundo, aquí al humedal que está aquí, o a este pozo más pequeño, al humedal más cercano que está aquí. Ese puede ser una forma, entonces se afecta el flujo de agua subterránea. Por lo tanto, al afectar ese flujo, al sacar a través de una captación de agua, cantidades importantes, por supuesto, se va a causar descensos en el nivel de agua por extracción intensiva. Pero también puede haber otra degradación de estos sistemas dependientes de agua subterránea, como es la salinización del agua o inclusive la contaminación de las aguas subterráneas a partir de, bueno, de la acción humana, es lo que estamos diciendo. Bueno, entendido ya, digamos, que de qué trata el asunto y cómo es la relación entre ese sistema o ese ecosistema, más bien, sí. Hay unas acciones prioritarias, y en general en esas acciones prioritarias hay dos líneas de protección principales para esos ecosistemas dependientes de aguas subterráneas. La primera de ellas es, o se enfoca en incrementar el conocimiento de su condición hidrogeológica y su condición ecológica, y también en las consecuencias económicas de que sea degradado con respecto al bienestar humano. Entonces, hay consecuencias económicas si un ecosistema se pierde. Cualquiera diría, pero ¿cuáles? Sí, señores, las hay. Eso tiene consecuencias económicas. Ya todo ese sistema ya no va a funcionar, eso va a desaparecer. La función que dentro de este planeta ejercía y en los alrededores ejercía más inmediatos, ya no va a estar funcionando. Varios seres vivientes van a morir allí y eso va a tener repercusiones en el mismo ser humano que vive allí cerca, más inmediatamente, pero los que están alejados igualmente. Como mínimo se va a acabar ese paisaje, como mínimo, eso va a ser un efecto, pero eso es lo de menos. Eh, bueno, el segundo enfoque como línea de protección es integrar la protección de la gestión del uso, en la gestión del uso del suelo. Ustedes saben que hay unos usos del suelo, están reglamentados. Entonces hay que integrar esa protección dentro de esa gestión del uso del suelo y también en la gestión de los recursos hídricos de las cuencas. Entonces esa protección debe estar incluida dentro de esa gestión. O también en los planes de manejo de los acuíferos también, porque también hay planes de manejo no solo de las cuencas superficiales, sino de los acuíferos. Pero en uno o en otro o en ambos debe estar incluido esa protección, encaminada, por supuesto, a mantener los niveles de agua que les llega a esos ecosistemas desde el subsuelo y también mantener la calidad del agua subterránea. Vamos a ver un poco más en detalle esas acciones, hacia dónde se van a enfocar, esas dos líneas de acción. Uno de ellos entonces es fomentar la conciencia social, es decir, de toda la gente que está siendo beneficiada por esos ecosistemas, de la importancia del agua subterránea para sostener ecosistemas viables y también hacer una movilización, involucrar a las partes interesadas adecuadas para esos que tengan que ver con esos EDAs. Entre ellas pueden estar las ONG conservacionistas y lo mismo las autoridades ambientales locales. Esas deben estar conscientes de su papel para conservar esos ecosistemas, ¿no? Entonces no solamente
los habitantes que van a estar impactados por eso más directamente, sino también las ONG conservacionistas, las autoridades ambientales locales. Ya dijimos esta, aumentar el conocimiento de la hidrogeología y de las condiciones ecológicas de esos ecosistemas, incluir la conservación de los ecosistemas dentro de la gestión integrada de cuencas hidrográficas, o al menos actuar selectivamente para incorporar zonas de protección, EDAs, llamadas así, en el uso de los recursos de agua subterránea. Y además, generar una política de control en el uso del territorio o ordenamiento territorial. Continuando con las acciones prioritarias, hay que adoptar una gestión con enfoque adaptativo para conservar los EDAs. Acuérdense que está habiendo un cambio climático, ya está en marcha. Entonces va a haber impacto sobre todo, entre ellos los ecosistemas. Esa gestión con enfoque adaptativo debe estar alimentada por un seguimiento de lo que llamamos control o monitoreo, si lo quieren llamar así, y una evaluación cuidadosa, dada la probabilidad de incertidumbre importante en la predicción de impactos en los ecosistemas. Es decir, se pueden predecir los impactos de esos cambios climáticos, por ejemplo, o de cualquier efecto que se construyó una carretera al pie del ecosistema, etcétera, y va a haber unos impactos. Se puede predecir, pero sin embargo, esa predicción va a estar marcada por una incertidumbre. No es que no la sepamos todas y así tengamos bastante información. Entonces, por eso hay que hacer y alimentar continuadamente el estudio de ese ecosistema a través de un monitoreo continuado, un seguimiento y una evaluación tanto de los niveles como de la calidad de agua. El otro es considerar el aumento, cuando ya están bajo las entradas de agua hacia el ecosistema, considerar el aumento de las entradas de agua hacia los ecosistemas acuáticos. En ese caso podría ser crear, no sé, alguna forma de hacer una recarga artificial de manera que los acuíferos continúen dando la cantidad de agua natural que le están abasteciendo para mantener el ecosistema. Bueno, algunos comentarios al respecto y más específicamente esto sí es en Colombia. Algunos casos que de alguna manera, de una forma u otra conozco. El acuífero de Morroa en Sucre. Este es un acuífero que seguramente varios de ustedes han oído mencionar. Abastece a varias ciudades, entre ellas Sincelejo, bueno, y varias, desde Sincelejo en Sucre hasta Carmen de Bolívar, en el mismo departamento de Bolívar, más al norte. Entonces eso hace una franja de ciudades que están abastecidas exclusivamente por ese acuífero. El resultado, esto en los últimos 30, 40 años ha venido en un continuo descenso, porque esta es una zona de bosque seco tropical. Entonces, el efecto es que se ha extraído, y especialmente en alrededores a Sincelejo, más agua que la que se está recargando, con la consecuencia de que se están bajando los niveles. ¿Y qué es eso que tiene que ver en este caso? Pues igualmente los ecosistemas que estaban dependiendo de este acuífero han sido impactados ya, porque los niveles empezaron, no sé, hace 40 años a 10 metros de profundidad o menos, y hoy están mucho más profundos, 200 metros o cosa por el estilo. No tengo la precisión ahorita. El caso es que hacían antes pozos de 150 metros en esa época que estoy hablando, y ahora los hacen de 800 o más metros de profundidad. Allí también tiene que ver la demanda que ha incrementado. Mucha gente desplazada desde nuestro país especial que vive en conflicto armado, ¿no? Y ha llegado a esas ciudades, se han acumulado allí haciendo una demanda, una concentración de demanda impresionante sobre ese recurso. Esa es otra de las cosas que implica demasiada concentración de gente en un sitio. Toda la gente necesita agua. Segundo caso, el acuífero de la formación Sabana, en Cundinamarca, y más específicamente hablamos de ese acuífero, de esa formación en el sector
noroccidental de la sabana de Bogotá, más o menos en inmediaciones de algunos municipios como son Funza, Cota, Madrid, Mosquera, Fontibón inclusive, en donde desde hace ya por lo menos 20 años la CAR ya ha fijado una restricción de construcción de pozos a menos de 250 metros, creo, de profundidad, dada también los descensos muy importantes. Entonces estamos hablando de que hace 50 años o más, las aguas allí estaban prácticamente a flor de tierra, y hoy en día tienen que hacer pozos pues ya dada la prohibición, antes de la prohibición estaban haciendo pozos de 250 metros o más. Allí está concentrada una gran parte de la industria floricultora, y es de los que se abastecen más. También hay otros desarrollos agrícolas también. También hay municipios que se abastecen de agua subterránea allí. Pero una de las principales demandas es de la industria floricultora. Entonces, esos descensos importantísimos han llevado a que hayan tenido que ir profundizando progresivamente los pozos. Ya no, como les dije, no pueden hacer pozos de alrededor de los 250, 300 metros, no tienen que irse a los 450 o más metros, porque ya tienen que ir a otras formaciones, ya no a la formación sabana. Y eso trae consecuencias, además de que los ecosistemas allá han sido impactados. Se han observado también problemas de subsidencia o efectos de subsidencia, entre otros. El Arroyo Bruno en La Guajira es una zona de conflicto social entre la comunidad que vive allí, en ese sector. Arroyo Bruno es un arroyo que baja desde la serranía de Perijá, allí se llama desde los Montes de Oca más específicamente, y desemboca en el río Ranchería. Está más o menos ubicado entre la media Guajira y la baja Guajira. Y hay un conflicto entre la mina del Cerrejón y la población que se abastece de ese arroyo, en el sentido de que la mina ha ido avanzando de manera importante sus tajos, los ha ido avanzando, y este es uno de sus objetivos, desviar el Arroyo Bruno. Ya lo desviaron, claro, eso ya pasó, pero la comunidad ha seguido peleando el asunto porque ha sido ancestral su uso, y el uso que han tenido durante todas sus generaciones esta comunidad, y siguen peleando por ese recurso. Y pues la verdad, me vi involucrado en un par de visitas técnicas y conceptos que hubo que dar al respecto, y por eso lo conozco. Y los efectos sobre los ecosistemas son importantes, los efectos que se mencionan allí. El humedal de la Conejera, en la reserva Thomas van der Hamen, en la parte norte de Bogotá. También es uno de los, como les dije yo, el humedal de la Conejera es uno de los del sistema del complejo de humedales de la sabana de Bogotá. Y allí está uno de los ejemplos en donde, pues, después de ires y venires durante la anterior administración del alcalde Funesto, pues ya viene alguien que lo reemplaza, pero a la hora de la verdad se ve que todos sus planes se van a llevar a cabo por encima de estudios, etcétera, todas esas cosas. Lo que va a pasar es que va a haber efectos ambientales, y que va a tocar medir esos efectos ambientales, y va a tener que hacerse un seguimiento de esos efectos ambientales, porque se van a construir avenidas importantes en las inmediaciones, se van a urbanizar las inmediaciones, etcétera. Entonces, como aquí en Colombia, bochinche, bochinche, bochinche por largos años, y finalmente se lleva a cabo lo que los grandes poderes económicos quieren llevar a cabo. Bueno, pasamos a otro tema: seguridad alimentaria en el mundo. ¿Por qué involucramos este tema? Porque el crecimiento de la población mundial ha llevado a interrogantes como el siguiente: ¿se pueden producir suficientes alimentos para satisfacer el aumento de la demanda? De la demanda de alimentos, por supuesto. Alrededor de eso entonces surgió el concepto que se llama seguridad alimentaria mundial. Sin embargo, alrededor de 1.400 millones de habitantes, que son principalmente rurales en el mundo, dependen de lo que se llama agricultura de subsistencia.
o también de las importaciones de alimentos subvencionados, o como se le llama de otra manera, esto se le dice también, bueno, que tienen un subsidio del gobierno, para poder tener su nutrición mínima. La producción de alimentos, tanto comercial como de subsistencia, entonces hay que diferenciar dos cosas. Una es alimentos se producen para comerciar y otros para subsistir, ¿no? Para poder sobrevivir. Requiere de grandes cantidades de agua, en cualquiera de los dos casos. Por tanto, la seguridad alimentaria, que ya mencionamos, está íntimamente vinculado con la seguridad de los recursos hídricos que se van a utilizar para garantizarla. Seguimos con la explicación de por qué esto tiene conexión con agua subterránea. Ya ustedes están bien vislumbrándola. La demanda de riego en el sector agrícola ya asciende hacia el 70% en el mundo de las extracciones del suministro de agua mundial. Y se estima que las fuentes de agua subterránea proporcionan el 43% de toda el agua utilizada para riego en el mundo. Para riego indiscriminado en agricultura, ¿no? En agricultura. O sea, tanto para comerciar, que ese es el que más usan, como para subsistencia, ¿no? Como ya lo dije. El agua subterránea está más intensamente desarrollada para riego en el sur de Asia, y estamos hablando específicamente de países como Pakistán y la India, y en América del Norte, más específicamente en Estados Unidos, en donde respectivamente se utiliza el 57% y el 54%. Aquí una tabla que nos muestra esos porcentajes. Entonces hablamos del sur de Asia y hablamos de Norteamérica, los más grandes consumidores de agua subterránea para riego, con las hectáreas irrigadas en total 112, prácticamente 130 millones, 113 millones de hectáreas en el mundo se irrigan con agua, y con 545 kilómetros cúbicos por año de agua que se utilizan para ese efecto. En Latinoamérica no parece ser todavía una demanda importante a partir de agua subterránea. Fíjense las tablas de irrigación con agua subterránea. Está por el orden del 20%. Esto eran cifras del 2010, entonces debe estar por ahí, más bien cerca del 25%. No tengo cifras más actualizadas. Seguimos con hechos sobre la seguridad alimentaria. El agua subterránea ha mostrado ser un factor crítico para asegurar un mejor rendimiento de los cultivos. Y ya lo vimos en cuanto a los porcentajes de uso. Y es tal su papel que ha permitido el aumento del 250% en la producción de alimentos. En ese porcentaje se ha prácticamente triplicado la cantidad de producción de alimentos en los últimos, entre 1970 y el año 2000. De esa manera se logró hacer eso que llaman la revolución verde, y solamente utilizando a partir del agua subterránea. Durante los últimos 30 o 40 años ha sido notable el nivel de inversión en la construcción de pozos de agua privados, pozos privados, para riego agrícola, por la disponibilidad de agua subterránea y también por lo que se llama en economía la tasa de retorno por unidad de agua para los agricultores. En otras palabras, esto último es que es viable económicamente, rápidamente se recupera la inversión. Puede ser que al principio la inversión es cara, porque hay que hacer una infraestructura, un pozo, hay que construir, o varios pozos. Eso es una inversión importante al principio, pero luego entonces la tasa de retorno, esa inversión se recupera en pocos años. Y luego sigue produciendo, por largos años, digan ustedes 30, 40 años. Siempre y cuando se haga sostenible, por supuesto. Seguimos con los hechos alrededor de la seguridad alimentaria. El almacenamiento de agua subterránea es muy grande, comparado con los almacenamientos de aguas superficiales. Los que han visto el curso de hidrogeología ya están al tanto de eso. Pero las tasas de extracción actuales para el riego en agricultura, en las zonas más áridas, ya no es físicamente sostenible, en zonas áridas. Eso resulta en un agotamiento en el largo plazo de las reservas del acuífero. Las prácticas de uso del suelo
por otro lado, afectan las tasas de recarga y la calidad del agua subterránea. Al ser intensificados los cultivos, eso conduce a una contaminación difusa del suelo y del agua también, no solo del suelo, sino también del agua, debido a que se agregan nutrientes vegetales, es decir, aquello que se llama abonos, se agrega o se incrementa la salinidad de esos suelos y de esas aguas también con la aplicación del riego y también la aplicación de pesticidas. Todo esto que se aplica en esos cultivos intensivos, pues va a penetrar dentro del terreno a partir de lo que se llama el proceso de la recarga, cuando el agua infiltra y se lleva eso hacia profundidad. Bueno, aquí un esquema que muestra de manera rápida algo que ya dijimos y es, aquí dice volumen de agotamiento en kilómetros cúbicos. Va en el orden de 1000, 2000, 3000, 4000 kilómetros cúbicos y muestran en el orden mundial esta curva que está en negro. Entonces va por el orden de los 5000 o por ahí cerca kilómetros cúbicos. Y los que más están agotando ese sistema, o los que están más sumando para ese agotamiento a escala mundial son Estados Unidos, todo Estados Unidos, y la India, Pakistán, como lo ven aquí. La curva de Estados Unidos es el color rojo y la curva de India y Pakistán está aquí en color naranja. Y esta última ven ustedes que rápidamente, mientras todas tienen una pendiente similar, la de India y Pakistán ha incrementado desde finales de los años 90 hasta los días de hoy, de manera muy importante, sobrepasando incluso al consumo en Estados Unidos. Eso ha traído sus consecuencias, por supuesto, y es lo que estamos tratando de analizar. ¿Qué pasa en Colombia con esta seguridad alimentaria? Bueno, o más bien con la relación de aguas subterráneas con la seguridad alimentaria. Pues ya hablamos de que nuestro país, de que la agricultura en general requiere grandes cantidades de agua. Pero aquí en Colombia, más que para alimentos, el riego se utiliza para cultivos extensivos como es la palma, o también conocida como palma de aceite o palma africana, y para la caña de azúcar. Pero también ya no escasa a grandes extensiones, y es como el mapa que estamos mostrando ahí, ahí dice la palma de aceite en Colombia y la distribución. Entonces, las manchas verdes que ustedes ven son en el Valle Medio del Magdalena, en el Piedemonte Llanero, aquí en el norte, en la parte norte en el Bajo Valle del Magdalena, pero también en Urabá, también aquí en el sur de Nariño. Bueno, estos son los sitios donde más, también aquí en Catatumbo, etcétera. Bueno, las flores es un caso especial y es aquí en la sabana de Bogotá principalmente, también algo en Antioquia. Son los grandes, estos, ¿cómo se llaman? Viveros, no sino, ¿viveros es que se llama? No, viveros no. Estos, bueno, que tienen, están forrados, bueno, aquí está una foto de eso, una foto aérea de eso, una foto satelital donde se ve plastificado prácticamente el terreno. Y esto que ven aquí es una carretera, para que vean ustedes la escala, esto que ven aquí es una carretera de acceso a una finca de estas de la sabana de Bogotá. Todo eso está plastificado, estos grandes territorios, cada una de estas unidades de aquí que ustedes ven individualizadas tiene por lo menos unos 40 o 50 metros de largo por 10 metros de ancho, o no más, o más, quizá 15 metros de ancho. Entonces, esas grandes extensiones de esos invernaderos, ya me acordé del nombre, se utilizan para ese propósito. Bien, y esa es una de las demandas importantes aquí en la sabana, ya lo relaté. Tenemos entonces el caso del Valle del Cauca, en donde lo que más se siembra es caña de azúcar, el cultivo extensivo es allí. Los otros sitios que ya mencioné son principalmente palma africana, y en la sabana de Bogotá está el caso que ya mencioné de la floricultura, para exportación esencialmente. Entonces no son alimentos en la demanda de agua para agricultura de riego aquí en Colombia. No son alimentos realmente. ¿Qué pasa en Colombia al respecto? Hay un poco o nulo conocimiento de los efectos en calidad y cantidad de agua
de los acuíferos asociados a un riego intensivo en agricultura. Poco o nulo conocimiento al respecto. Seguimos con seguridad alimentaria. Ahora, en el mundo de Colombia, en los cultivos intensivos, las prácticas de uso del suelo afectan las tasas de recarga también. No solamente pueden afectar los niveles y la calidad del agua, sino también las tasas de recarga. ¿Por qué? Porque ese suelo que se somete a cultivo intensivo es periódicamente arado, apisonado, etcétera, y eso cambia las condiciones de infiltración del terreno, y eso es importante. Esos usos del suelo cambian esa capacidad del suelo para recibir agua y permitirle la infiltración. También ya hablamos de que la calidad se malogra o se hace más deficiente, la calidad del agua, por esa contaminación difusa a partir de abonos, salinidad y pesticidas. Al respecto, es necesario incrementar la cantidad de hidrogeólogos, es decir, personal capaz, capacitado, etcétera, que sepa de qué trata esto y cómo se maneja, pueda entender la hidrogeología de estos sistemas para abastecer un campo de riego, y que estos junto con gestores de recursos hídricos y con ingenieros de riego puedan dar una gestión adecuada que haga sostenible el recurso hídrico en esas grandes extensiones donde se utiliza mucha agua, mucha agua. Las acciones prioritarias: elaborar planes de manejo sostenibles de aguas subterráneas para acuíferos bajo presión, planes de manejo, fíjense. Segundo, evaluación integrada y gestión conjunta. Esto quiere decir tanto de aguas subterráneas como de aguas superficiales en las principales zonas aluviales para mejorar la productividad agrícola y evitar problemas de drenaje de suelo. En general, no solamente para evitar estos problemas, sino en general, hay que hacer una gestión conjunta de las aguas subterráneas y aguas superficiales cuando hay esta demanda tan importante de agua para la agricultura. Entonces, no cargar de la mano solo a las aguas superficiales o solo a las aguas subterráneas, sino cuando llega la época de mucha abundancia de agua por lluvias, etcétera, utilizar el agua superficial, por ejemplo. Y cuando llega la época de sequía, echar mano del agua subterránea. Pero de eso hace falta, por supuesto, que la autoridad ambiental reglamente eso y haga un control sobre los usuarios para que lo hagan y lo lleven a cabo. Ya hablaremos de eso. La evaluación y el seguimiento cuidadosos para asegurar que las prácticas de riego de cultivos y nuevos desarrollos de riego no conduzcan a problemas de salinización de las aguas subterráneas. Más acciones prioritarias a escala mundial y de Colombia: promover medidas de gestión del territorio, es decir, ordenamiento territorial y manejo de usos del suelo, por parte de agricultores para mejorar tasas de recarga de agua subterránea, como ya expliqué, se afecta, para reducir la lixiviación de nutrientes o abonos, salinidad y pesticidas que van hacia el agua subterránea. Como política, el Estado debe realinear las finanzas gubernamentales. ¿Qué quiere decir esto? Entonces aquí vamos a ver ejemplos. En otra época, por ejemplo, se incentivaba la construcción de pozos para la gente que iba a hacer desarrollos agrícolas y se llamaba que había un crédito de ley quinta. Ese crédito de ley quinta, yo no sé si existe todavía, pero era un crédito a muy bajo interés, tasa de interés, era, no sé, menos del 5%, pero estoy hablando yo de 30 años atrás. Entonces, cuando en ese momento las tasas de interés estaban por ahí por el 10% o algo así parecido, no, por el orden bueno, en este momento no estoy seguro, pero por el orden del 15 o 20% están ahora, pero en ese momento estaban por el orden del 25 o 30%, y ese préstamos eran del 5%. Entonces, supongo que si existe todavía, tiene que haber una diferencia importante. ¿Qué buscaban con esto? Pues incentivar que la gente pudiera construir pozos para hacer riego en sus parcelas, etcétera, y esas cosas. De esa manera, entonces,
También les hacían préstamos para comprar maquinaria para sustentar esos cultivos, subsidios al consumo de energía para bombeo de agua, bueno, todo eso. Entonces, eso incentivaba entonces que la gente se metiera en inversiones en el campo, porque salía muy barato la inversión. Entonces, eh, esos cambios que se sugieren aquí es que las finanzas gubernamentales ya no hagan tan fácil el acceso a esos créditos o a esas subvenciones, a esos subsidios, porque de esa manera entonces, y específicamente tal vez se puede señalar en ciertas áreas, hay que tratar de incentivar el cuidado del agua subterránea y el valor de esos servicios ecológicos que pueden perderse de esa agua subterránea. Por lo tanto, si no le facilitan tanto esos costos a la gente, pues la gente busca otras alternativas de agua y balancea esos costos. Ahora hablemos del tercer tema, perdón, que es la salud humana. ¿Por qué lo involucramos aquí? Tenemos entonces que el agua subterránea en términos generales tiene una alta calidad microbiológica y también química, por naturaleza, por naturaleza. Cuando es captada en manantiales o en aguas poco profundas, a través de galerías de captación o de pozos también, aljibes, en fin. Y esto ha hecho que haya sido vital para la supervivencia humana, para el bienestar y para el desarrollo de nuestra historia. Toda nuestra historia humana viene desde la época de por allá en el Medio Oriente y en el Asia, se inventaron las captaciones de aguas subterráneas hace 1000 años o más. Y sigue siendo hasta hoy muy importante, como lo hemos visto. Esa alta calidad microbiológica y química natural del agua, entonces, es importantísima por eso, para la salud humana. Las razones de esa muy alta calidad son la capacidad de los perfiles del subsuelo para retener y eliminar por filtración las heces fecales, los parásitos asociados a ellas o a otro tipo de bichos, digamos, las bacterias y los virus durante el proceso de la recarga. Entonces, el agua que se está recargando se va a filtrar naturalmente a través de los granos, del medio poroso que está en el suelo y va a, como resultado, a estar bastante con muy buena calidad. También tiene que ver con esto los tiempos de residencia, es decir, el tiempo que el agua dura moviéndose dentro del medio subterráneo. Para los del curso de hidrogeología ya entienden ese concepto, pero en general, ¿qué quiere decir eso? Que las aguas en el medio subterráneo se mueven muy lentamente en comparación con las aguas superficiales. Entonces, esos tiempos de residencia son del orden de las décadas a los milenios, y esos tiempos en comparación con la supervivencia en el subsuelo de los patógenos, de organismos patógenos, generalmente ellos viven menos de 50 días y muy rara vez un poco más de 300 días en el subsuelo. Entonces eso también garantiza que en esa migración del agua, ya cuando haya alcanzado el nivel de agua subterránea, pues esos organismos mueren allí. Ya no tienen pues el sustento del cual ellos dependen. Esas dos, digamos que son los que garantizan una normal y natural alta calidad microbiológica y química del agua. Pero hay unas excepciones que pueden ser importantes en algunas formaciones geológicas. Una de ellas es, a eso que acabamos de mencionar como excepción, es que hay mucha menos capacidad de autodepuración de patógenos en algunas formaciones geológicas. Por lo tanto, hay altos niveles de vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos. Y esto sucede específicamente en medio fracturado, en donde el medio no es porosidad por porosidad primaria que llamamos o porosidad entre los granos,
sino que se forma porosidad a través de fracturas. Allí la velocidad del agua es mucho más rápida, el tiempo de residencia es mucho más rápido. Entonces no viene esa amortiguación de lo que dijimos para los organismos patógenos. El tiempo de residencia es mucho más corto. Y también en medios cársticos, con más veras. Ya saben ustedes que medio kárstico son esas grandes cavernas y macroporos realmente en tamaños del orden de los metros, en donde pues el agua se mueve con la misma velocidad que el agua superficial, básicamente, en el orden de los metros por segundo, básicamente. Bueno, eso es unas excepciones en la capacidad de autodepuración, pero también hay excepciones en lo que se llama, y lo puse entre comillas, contaminación natural. Normalmente yo no llamo contaminación a eso, pero sería como más bien la lixiviación de ciertos componentes que están en la formación geológica, en algunas formaciones geológicas, no en todas, y la lixiviación de esas formaciones frente al paso del agua subterránea, entonces hace que algunos elementos traza creen peligro para la salud. Y ejemplos de estos son el arsénico, el fluoruro, el selenio y el uranio, que están en cantidades muy mínimas, por eso se habla de elementos traza. Pero cuando ya se liberan y entran en solución, entonces pueden ser un problema en una captación eventualmente. En otros casos ya no son problemas de salud importantes o peligros para la salud, sino son más bien molestias para los usuarios, como el caso donde hay mucho hierro disuelto o manganeso disuelto. ¿Qué es lo que pasa con eso? Eso no es un problema para la salud, es un problema porque a la gente no le gusta el agua con sabor a hierro, no le gusta el color que le da el hierro al agua, ni le gusta tampoco el olor que da el agua con mucho hierro. Bueno, para eso están los tratamientos o las plantas de tratamiento. Seguimos con salud humana en el mundo. Más del 50% de la población mundial depende del agua subterránea para su abastecimiento de agua potable. Fíjense, más del 50% de la población mundial. Y cada vez más, porque el deterioro del agua superficial es inmenso y seguimos deteriorándola. Seguimos deteriorándola. Por el mal manejo de las cuencas, por la contaminación que estamos induciendo, todo eso. Entonces, en la mayoría de los casos, un pozo bien ubicado y bien diseñado y construido, por supuesto, bien construido, o cualquier otro tipo de captación similar, bien hecha, como un aljibe también, pues es una fuente confiable, segura y de bajo costo para abastecerse de agua. En Colombia, alrededor del 20% de la población depende de agua subterránea para su abastecimiento, de agua potable o agua cruda. Agua cruda estamos hablando de agua que no ha sido tratada. Sin embargo, hoy la inmensa mayoría todavía de los centros poblados carece de agua potable, y ni hablar de las zonas rurales, pues aquí no la puse, pero peor las zonas rurales. Y en los centros poblados no hay agua potable y segura para su abastecimiento, y si no, díganme ustedes cuando van al campo o vienen en sus regiones, ya lo saben, que el agua segura no existe. Esa vaina viene, va y se toma un vaso de agua y a menos que allí lleve viviendo años, pues lo que le viene es una diarrea a la fija. Entonces allí también un pozo o una captación similar, de acuerdo con lo que hemos dicho, bien hecha, puede ser la solución en muchos de estos casos para abastecimiento seguro de agua. En Colombia también, frente a ese panorama. Bueno, no obstante lo anterior, en algunos sistemas acuíferos hay una conexión directa, muy rápida o muy cercana entre la superficie o con la superficie de los sistemas acuíferos. Por tanto, cuando hay esa conexión cercana con la superficie, esos sistemas son más vulnerables a la contaminación, y estamos hablando de contaminación en forma de microorganismos, como ya mencionamos, productos químicos de origen industrial que se puedan derramar en superficie, abonos, como ya dijimos, pesticidas también aplicados en campos de riego, o elementos químicos orgánicos sintéticos que también puedan verterse en superficie y que por supuesto se infiltren hacia el subsuelo hasta alcanzar el nivel freático. Eso también puede suceder entonces, que haya
acuíferos muy cercanos a superficie y que se puedan ver afectados potencialmente. Aquí hay una tabla que muestra rápidamente algunos organismos patógenos que pueden ser potencialmente transmitidos por agua para consumo humano, cuando el agua está contaminada, por supuesto. Y estamos hablando de agua, no estamos hablando de agua subterránea, estamos hablando de agua en general. Es decir, que estos organismos pueden estar en el agua. Y de eso es que estamos hablando cuando le da uno diarrea. Entonces ahí ven ustedes la Giardia, la ameba, la Escherichia coli, que es una variedad, creo, no, estos son protozoos, los otros son bacterias, la Escherichia coli es una bacteria, Leptospira, la salmonella, entre los más, el cólera, el vibrio cólera, y viruses, enterovirus, hepatitis, etcétera. Bueno, ¿qué acciones prioritarias respecto a la salud humana podemos o se pueden hacer, o se apunta a hacer tanto en el mundo como en Colombia, o se deberían hacer? Todas las fuentes de agua subterránea utilizadas para agua potable necesitan tener adecuada terminación sanitaria, es decir, que se construyan bien las captaciones, que garanticen que queda aislado, que no va a haber una contaminación desde superficie, de manera que se excluya la posibilidad de entrada directa de contaminantes, cualquiera de los que mencionamos ya. Los acuíferos explotados para abastecimiento de agua potable deben estar sujetos a vigilancia sistemática. ¿Por quién? Pues por la autoridad ambiental, o por las comunidades que los administran, o por las entidades que los administran. Son diferentes responsabilidades, los acueductos, por ejemplo, etcétera. Pero también un seguimiento y una evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación potencial o al riesgo real de contaminación. Hay dos diferencias, hay una diferencia allí entre contaminación potencial y riesgo real de contaminación. La contaminación potencial es que se dice, bueno, aquí como el acuífero es muy cercano a superficie, entonces puede haber contaminación potencial cuando venga o cuando hay un derrame de algún contaminante en superficie, etc. Pero ¿cuánto puede ser ese riesgo? Bueno, esa es una potencial contaminación cuando ocurra eso. Pero ¿cómo se mide el riesgo real? Pues cuando se sume esa vulnerabilidad a la contaminación con la carga contaminante eventual que podría salir, por ejemplo, de un cultivo. Un cultivo al que le aplican, no sé, 2 veces en el ciclo del cultivo, le aplican pesticidas. ¿En qué proporción se lo aplican? Tantos gramos por hectárea o tantos kilogramos por hectárea, etcétera. Se lo aplican en épocas de lluvia o no, etcétera. ¿Cómo esto es para poder evaluar entonces el riesgo real de contaminación? Esa es la diferencia entre contaminación potencial, que es una cosa un poco teórica, y otro el riesgo real, que ya se está tratando de cuantificar y de medir mejor. Bueno, esto una vez sea gestionado, entendido, todo eso, entonces uno puede migrar en el conocimiento desde contaminación potencial hasta llegar a establecer el riesgo real de contaminación, pero luego de eso entonces, cuando se sepa eso y se tenga más claro, se establecerán entonces zonas de protección a las fuentes, por ejemplo, un pozo que abastece a la ciudad o al pueblo o a la comunidad, a la vereda, lo que sea, y que está cerca de un campo, por ejemplo, de riego, porque cultivan ahí algo, yo no sé, palma o caña o lo que sea. Entonces, esas zonas de protección a las fuentes tienen que ser apropiadamente diseñadas y vigiladas, que se conserven en unas zonas alrededor de las cuales no se permiten ciertas actividades, entre ellas, por ejemplo, la aplicación de riego con pesticidas y todas esas cosas. Entonces, debe haber una zona de protección de zona, alrededor de esas captaciones, pozos, aljibes, etc. Seguimos con acciones prioritarias que se necesitan hacer en el mundo y en Colombia. Todas las fuentes de agua subterránea usadas para el suministro de agua potable requieren vigilancia de su calidad en relación con la contaminación percibida o con los riesgos de contaminación, como ya explicamos. Y si se usan sin tratar aquellos en riesgo grave o ya que tienen impacto, que han sido contaminados entonces, pues esas fuentes de agua que están ya en acuíferos impactados y que se sabe que están contaminados, pues deben ser marcados como un letrerito que diga solo apto para usos no potables. Yo no sé si ustedes han ido alguna vez a
a San Andrés. Bueno, hay un caso parecido. Entonces ustedes van allá al sanitario o al baño donde el hotel de ustedes se hospedan y ahí le dicen, no use el agua del grifo para beber, solo uso para otras cosas, ¿no? Lo que ustedes quieran, bañarse, etcétera, pero para beber no la use. Para eso le ponen una botella de agua, bueno, de esas que venden comercialmente. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 de la ONU requieren o establecen que debe hacerse un mejor saneamiento, debe mejorarse el saneamiento en zonas periurbanas y en zonas rurales. ¿Qué es eso del saneamiento? Pues el saneamiento es cómo se disponen, por ejemplo, las excretas o los desechos de animales, etcétera, en las zonas esas rurales y alrededor de las grandes ciudades, en donde no haya alcantarillado. ¿Cómo se hace eso? Entonces se hace a través de unas simples, ¿cómo se llaman estas? Letrinas o pozo séptico o estas cosas. ¿Se hacen bien? Campos de infiltración. ¿Eso está adecuado? ¿Está bien diseñado? ¿Hay control sobre eso? Ese control es mínimo, ese control prácticamente no existe. Y estoy hablando de Colombia aquí. Cada uno, si lo construye a su criterio. Aquí no hay supervisión al respecto. Entonces, esos objetivos de desarrollo sostenible, pues, pone énfasis en que debe hacerse un mejor control sobre ese saneamiento en zonas rurales y urbanas, ¿no? Y cuando lo más común que ha pasado durante muchos años es que el fulano saca un desagüe de agua del baño directamente hacia la quebradita más cercana. Eso es lo más normal. Bueno, la investigación debe continuar también e intensificarse en hacia dónde van los microorganismos patógenos en el subsuelo y qué tan persistentes son. Y también algunos compuestos orgánicos en ese subsuelo, cómo se comportan allí, cuánto persisten, se transforman, son persistentes o no. Bueno, y esa investigación va a guiar la política de uso y protección de las aguas subterráneas, por supuesto, cuando se entienda mejor ese comportamiento de esos contaminantes. Pasamos a otro tema, y este es el final ya, y es la actividad minera. Y vamos a hablar en principio en el mundo, ¿cómo es eso? Todo el mundo, incluyéndonos aquí también. ¿Por qué involucramos ese tema aquí? Ya algunos adivinan por qué. Bien, hay dos cosas esenciales. La primera, la extracción de recursos minerales produce, o más bien induce, un flujo de agua subterránea hacia el hueco, cualquiera que sea el tipo de minería. Entonces, ustedes pueden estar hablando entonces de un hueco eh, en una mina a cielo abierto, o de un hueco en una mina, un túnel entonces en una mina subterránea. Entonces ese hueco, allí en ese hueco se produce una entrada de agua, inmediatamente si ese hueco está por debajo del nivel freático, por supuesto. Entonces allí eso genera ese flujo hacia ese hueco, cambios potencialmente importantes del flujo de agua subterránea en los alrededores y también de las calidades del agua en esos alrededores. Porque estos huecos son de tamaño importante, por supuesto. Por lo tanto, hay varios temas que requieren ser considerados durante la evaluación, el desarrollo, o sea, las etapas previas donde se está evaluando la mina, donde se está desarrollando la mina, donde se está luego operando la mina, o sea, cuando ya está de verdad explotando. Y hay una etapa final que se llama el cierre de mina. Incluso aquí no lo puse, me faltó. Hay una etapa que se llama el post-cierre de mina. Entonces, el cierre de la mina los dieron en el año, o está programado para el año 2050, por ejemplo. Sí, ¿qué pasó en el 2050? Cerraron la mina, se dejaron de explotar, ¡tan! Se acabó la operación minera, se fueron todos, dejaron ahí sus cosas, lo que quedó, y quedó la mina abandonada. Pero ¿qué pasa después de eso?
Sí, ya no más explotación. Pero viene el post-cierre de la mina, y es ese tiempo en donde se cuenta ya en centenares de años más bien. Entonces estoy hablando de varias generaciones. Ya vamos a ver qué tiene que ver con eso, el post-cierre de una mina. El agua subterránea puede ejercer también influencias negativas en la economía minera cuando crea riesgos para la continuidad de la operación. En otras palabras, para la seguridad de los mineros también, de la gente que está allí en la mina. Lo hemos visto y lo hemos explicado en el curso de aguas subterráneas y de hidrogeología aquí en la universidad, en donde pues parte de por qué el agua subterránea es importante controlarla en las minas es porque precisamente se garantiza la estabilidad de los taludes. Se garantiza la estabilidad de los taludes y también hay que controlarla porque hay que evitar tener impactos ambientales adversos también al interior de la mina. Entonces esta es la visión de por qué la actividad minera, digamos, eh, tiene incidencia en las aguas subterráneas y o en lo que las aguas subterráneas a su vez conectan con el resto del ciclo hidrológico y ya lo vimos con los ecosistemas, etc. Bueno, seguimos explicando un poco más ese por qué. Un cierre de la mina implica que el cese de operaciones de drenaje de las aguas subterráneas, es decir, ahí terminó la operación, se dejó de drenar agua subterránea hacia el hueco y va a permitir entonces que se produzca una inundación entonces del hueco, ya quedó el hueco inundado. Eh, para esto se hace una gestión gradual, un manejo gradual, digamos, que va a ser controlado y flexible. Y debe haber un estrecho seguimiento de ese rebote del nivel freático. Entonces, ¿qué quiere decir? El nivel freático se había bajado. Vamos a mostrar, por ejemplo, un esquema aquí. Este esquema de aquí nos ayuda a ilustrar. Este es el hueco. El nivel del terreno antes era aquí. Luego ya excavaron esto. Este sería una sección transversal a través del hueco de una mina y todos los escalones en los taludes de la mina. Y si el nivel freático aquí era, por decir, aquí donde lo estoy trazando, entonces que han tenido de ahí que bajarlo hasta este otro línea azul con puntitos que estoy mostrando. Y lo han bajado por diferentes sistemas, porque tienen que bajarlo por debajo del nivel de explotación para poder allí entonces sacar el mineral o bueno, lo que tienen que sacar. Entonces ya cuando esto se termina, ¿qué es lo que pasa? El nivel que antes se había bajado a esta posición va a rebotar, eso es lo que se llama el rebote, entonces comienza a llenarse de nuevo, entonces el nivel va a pasar a una posición aquí y dentro de unos, no sé, meses, años va a pasar aquí y así sucesivamente va a seguir subiendo y la tendencia es a recuperar el nivel original, que va a durar varios años, como les decía. Bueno, eso es lo que quería con esto. Bueno, entonces ese rebote de nivel freático, una vez se cierra la mina, también implica que va a entrar agua a la mina, que va a traer unos cambios radicales en la química del agua subterránea que entra a ese hueco. Y por lo tanto, va a causar impactos ambientales en las inmediaciones de la mina, porque va a haber un cambio radical, como dice allí. Y este no es el nombre del partido ese, sino que efectivamente va a haber un cambio en verdad drástico, ¿no? En las condiciones químicas del agua. La clave para mitigar esos problemas es la comprensión, es decir, el entendimiento de cómo se comporta hidrogeológicamente ese sistema en el subsuelo, en esa nueva situación. Entonces hay que entender bien qué es lo que va a pasar y cómo se va a comportar eso en el cierre de una mina. Bueno, en general en el mundo y Colombia la minería es una actividad importante desde el punto de vista económico y que está, como ya lo vimos, muy estrechamente ligada con el agua subterránea. A menudo esa minería tiene una influencia negativa en el agua subterránea tiene una influencia negativa en las operaciones mineras, ya expliqué por qué, y en la seguridad de las minas.
Entonces, lo que busca el ingeniero de minas y el hidrogeólogo en la mina es mitigar esos problemas. Y por lo tanto, se requiere para eso una comprensión hidrogeológica muy sólida para poder entender cómo va a manejar esos niveles en el hueco de la mina para evitar que se le caigan los taludes. Ya dijimos, el drenaje de la mina va a causar un importante descenso de los niveles en los alrededores del agua subterránea, en los alrededores de la mina, y el impacto o la escala del impacto va a variar según el tipo de drenaje que se haga en la operación minera y según la magnitud del hueco también. Una vez se cierra, y como ya lo explicamos, la mina, y termina entonces de drenar hacia el hueco, entonces se llena otra vez. Viene la recuperación del nivel de agua paulatinamente y va a haber esos cambios radicales en la calidad del agua que migra desde los alrededores hacia el hueco y hacia las inmediaciones de la mina. Bueno, hoy en día la mayoría de las operaciones mineras han mejorado mucho con la introducción de lo que se llama la evaluación del impacto ambiental o del riesgo ambiental y la gestión de ese riesgo ambiental. Entonces, se supone que eso se va a manejar mejor. Otra cosa es que estemos acostumbrados a tener un policía al lado, ¿no? Para hacer las cosas bien. Y a ese policía que le pongan otro policía para que lo vigile a ver si lo hace bien. Y al policía, entonces, a un teniente y etcétera. Así sucesivamente hasta llegar al procurador y al etcétera. Todos los que se vigilan unos a otros. Para que al final todos hagan la tarea bien. Una cosa que está muy metida aquí en nuestra conciencia. Es parte de nuestros problemas colombianos específicos. Bueno, acciones prioritarias respecto a la actividad minera que se requieren, tanto en el mundo como en Colombia. Proteger eh, eh, la conservación y calidad del agua subterránea. Y esto debe estar integrado en la regulación minera. La protección de esa conservación y calidad del agua subterránea debe estar dentro de la regulación minera. Y allí esa regulación minera debe incluir un sistema que va de principio a fin, es decir, desde cuando comienza a hacerse la exploración minera, solamente la exploración, pasando por todas las etapas de desarrollo de la mina, la operación, los años que dure la operación hasta el cierre y aún el postcierre. De esa manera, entonces, se va a garantizar, como dice allí, la responsabilidad legal y el dinero suficiente para responder por esos efectos o daños que haya relacionados. Es decir, el dinero suficiente es la provisión financiera. Eso debe estar incorporado en la regulación minera. Porque sí, se va a la mina, tal año se fue, tal, pum, y luego ¿quién responde por los daños? ¿Está eso contemplado? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, hay que incluirlo. Se deben exigir las evaluaciones de impacto ambiental antes de aprobar desarrollos mineros y de cualquiera de sus extensiones. ¿Qué es una extensión en un plan, en un desarrollo minero? Pues un desarrollo minero dicen, bueno, la mina va a tener estas dimensiones, va a crecer de esta manera, va a tener un programa de crecimiento así y así, y va a llegar en el año 15, 20 a este tamaño, etcétera, a esta profundidad y estas dimensiones, etcétera. Pero puede ser que en un momento dado, como pasa en la industria minera, entonces lo que se llama el precio de las commodities, es decir, de los metales o de lo que sea que están explotando allí, el carbón, lo que sea, aumentan. Entonces justifica que van en aumento y siguen en aumento. Entonces dicen, bueno, entonces vale la pena explotar este otro sector de la mina que nosotros no habíamos incluido, porque allí los precios no nos daban para explotarlo. Entonces ahora incluyámoslo. Eso es lo que se llama una extensión. Entonces, para esas extensiones eventuales de la mina también tienen que hacerse evaluaciones de impacto ambiental, deben exigirse por parte de la autoridad ambiental. Y dentro de ellos debe incluirse de manera rutinaria la evaluación hidrogeológica sistemática, utilizando todas las técnicas modernas de investigación al respecto, para poder entender cómo funciona hidrogeológicamente eso. Durante el seguimiento de las operaciones mineras,
e informes de los flujos de agua en las minas, deben hacerse controles a los niveles y a la calidad de las aguas subterráneas. Deben hacerse utilizando unos protocolos que debidamente acordados, es decir, más bien definidos por la autoridad ambiental. Esa palabra protocolo ahora se volvió pues una palabra que ya no tiene significado, ¿no? Porque todo es protocolo, ¿no? Entonces a usted le hace protocolo el vigilante que entra donde el almacén donde usted va a comprar no sé, el arroz o donde sea, todo el mundo hace protocolo, ¿no? Protocolo es algo así, es un procedimiento definido, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que al hacer seguimiento a las operaciones mineras y por lo tanto al control de los flujos de agua en mina, al control de los niveles de agua en la mina y a la calidad misma de las aguas subterráneas que fluyen hacia la mina, todo eso debe hacerse mediante unos protocolos que debe definir la autoridad ambiental. Eso no es lo que quiera el operador, sino tiene que estar muy claramente definido porque esos son los estándares que se van a medir. Y va a garantizar que las muestras sean bien tomadas, las mediciones bien hechas, etc. En eso está parte de lo que la autoridad ambiental debe tener como tarea, en el control, precisamente. Y eso es parte de lo que no tenemos, precisamente, o de lo que carecemos en mucho. Existe en todas partes la necesidad de planear de una manera estructurada las contingencias y respuestas al manejo para tratar con lo que se llama emergencias de aguas subterráneas, que pueden ser causadas por una actividad minera. Puede ser el caso de esto, una emergencia de agua subterránea, puede ser que un momento dado dieron con una zona de falla que no habían previsto bien y no la habían encontrado, etcétera, en la excavación y de pronto les vino por ahí un montón de agua. Y ese montón de agua, esa cantidad de agua que atravesaron en esa excavación, está conectada, por ejemplo, con un arroyo que estaba a, no sé, a 10 kilómetros de ahí o a 5 kilómetros de ahí. Y entonces es una emergencia de aguas subterráneas, porque se les llenó por un lado la mina y por el otro lado van a tener un impacto que no estaba incluido en lo que se había estudiado sobre ese arroyo, por ejemplo. Eso es una emergencia de aguas subterráneas. Y también se les desestabilizan los taludes, por supuesto, en la mina. Para eso, entonces, debe haber una planificación estructurada para esas contingencias. Se debe hacer un esfuerzo para fomentar las asociaciones entre las empresas mineras, los operadores, otras partes interesadas, como pueden ser los grupos ambientales, que están al tanto de cómo se hace eso, y también los entes reguladores de los recursos hídricos. En este caso estamos hablando de las autoridades ambientales locales. Y entre esos tres, al hacer una asociación, entre ellos trabajando, pues, deben buscarse las mejores soluciones para los problemas de aguas subterráneas reales y potenciales que se puedan presentar en la mina o en relación con la mina. Dejamos ahí los 4 temas que quería plantearles hoy. Vamos entonces a mirar una cosa, otras particularidades en Colombia al respecto de esto, porque vimos como en mucho detalle estas aplicaciones del agua subterránea y cómo se deberían hacer, y la relación del agua subterránea con estos temas. Bueno, una realidad nuestra es de que nuestro país tiene un cubrimiento bastante bajo en estudios hidrogeológicos, tanto regionales como locales. Es solamente un 20% del territorio que está cubierto con escalas entre 1,25,000 y 1,50,000. Solamente un 20%. El resto del territorio, el 80% restante, no tiene ese cubrimiento. Son escalas ya las que son escalas 1,100,000, 1,200,000, 1,500,000, 1,8 millones. Entonces allí no hay detalle. Por lo tanto, pueden imaginarse ustedes que cuando se hace un proyecto de estos que hablamos o una cuestión como la protección de un humedal, etcétera, pues no existe esa información. La información que existe es escasísima. Entonces hay que generarla desde cero, prácticamente. Esa es una realidad. Bueno, hay que impulsar estudios hidrogeológicos locales aplicados a la estabilidad de grandes obras de infraestructura. Aquí se me fue una imagen. Ah, están saliendo las imágenes ya. Bueno, vamos a retrocederlas para que las vean entonces. Necesidad de impulsar estudios hidrogeológicos locales aplicados a estabilidad de grandes obras de infraestructura. Entonces, taludes en carreteras, taludes en túneles viales,
los embalses que se hacen, presas, etcétera. Esos estudios hidrogeológicos van a garantizar tanto que se mitiguen los impactos ambientales derivados de esas grandes obras, como también que se entienda cómo funcionan ellas y se proteja en su integridad como obras civiles. Eso también, esos estudios hidrogeológicos son los que se necesitan. Por eso ustedes ven todos los inviernos que vienen, caen, se vino un derrumbe, no sé qué, se llevó tantas casas, todos los días en esta época estamos viendo eso. Se taponó la vía de no sé dónde, la misma historia, vieja historia. Bueno, también debe darse un impulso a los estudios de los llamados pasivos ambientales. Es una palabra tal vez nueva para muchos. El profesor Fernando Romero es una de las personas que está impulsando eso aquí en Colombia, y específicamente del Departamento de Geociencias, los estudios de los pasivos ambientales. ¿Qué es esto? Básicamente son, en términos simples voy a decirlo, todos los impactos ambientales que quedan después de que ha habido un proyecto de gran importancia. Entonces, ¿qué quedó? Ese es un pasivo ambiental, una deuda, si lo quieren ver así, una deuda ambiental de un impacto que se causó. El impulso a esos estudios de los pasivos ambientales va para todo, las aplicaciones, hidrocarburos, la aplicación de pesticidas en grandes campos donde se ha cultivado por largo tiempo esos cultivos, la salinización en algunos sitios, los residuos industriales en zonas correspondientes, residuos mineros, etcétera, la agricultura y sus impactos, etcétera. También hay que desarrollar mejores cálculos de la recarga para condiciones tropicales. Nuestro es un país en una zona tropical. Y allí entonces viene, como consecuencia, ya lo saben ustedes, el cambio climático. Entonces, es necesario hacer esos mejores cálculos de la recarga y también la protección de las zonas de recarga en esa zona, nuestro ámbito tropical. Bueno, hay que capacitar e impulsar el desarrollo de aplicaciones de las técnicas de recarga artificial. Ya les describí casos en donde los niveles de agua se han bajado muchísimo en ciertos sitios y ya se nos vino encima. Es necesario realizar la recarga artificial como un medio de tratar de restablecer entonces las condiciones naturales en el medio subterráneo. También hay que aplicar mejor y de manera mayor las técnicas de hidrogeoquímica, como por ejemplo los isótopos ambientales para el entendimiento de la dinámica de acuíferos y de los contaminantes en la evaluación de estos estudios. Y una cosa en nuestra realidad chipchumbiana es la notoria debilidad institucional ambiental a escala de nación, de región y también local. Pero hay esperanza también. Y la foto que les tengo ahí puesta es la sobreposición de las divisiones de las corporaciones autónomas regionales sobre las regiones naturales de Colombia. ¿Y cómo se maneja eso? Pues no quiero entrar a hablar ahorita de eso. Las conclusiones espero que ustedes mismos las saquen, por eso no puse nada. Bueno, muchas gracias a ustedes por su atención y paciencia. Entonces, quedo a su disposición para cualquier posible Muchas pregunta gracias. o comentario. Pueden hacer sus preguntas en el chat o abrir el micrófono. Estamos al tanto. Muchas gracias, profesor Carlos. Estuvo muy interesante su charla. Gracias por participar en esta charla del día de hoy. Con mucho gusto. Al parecer no hay preguntas, así que muchas gracias. Y agradecemos su asistencia a esta charla. Estamos muy agradecidos. Ah, no, sí hay una charla. Digo, hay una pregunta. Ah, eso sí, Andrea, sí, sí. Démosle un minutico para que se animen, claro, porque a veces obviamente. quedan impactados, pero entonces
no alcanzaron o perdieron la conexión y entonces no alcanzaron a conectar, entonces dejemos a ver si se animan. Aquí el que pregunta gana. Andrés Aldarriaga Jordán dice, profe, ¿qué tan común es que haya hidrogeólogos involucrados en planes ambientales relacionados a humedales? Perdón, otra vez, por favor, repítemela. Andrés Saldarriaga Jordán pregunta, profe, ¿común es que haya hidrogeólogos involucrados en planes ambientales relacionados a humedales? Pues no conozco específicamente planes ambientales relacionados a humedales, no los conozco. No sé si tú nos puedes ilustrar, Andrés, si conoces alguno. Él nos dice, Pero de aquí en eso Cali, por ejemplo, hay una lucha social relacionada con el humedal Cortijo donde hay planes de construcción. ya, ya. Pues realmente eso, de lo que yo observo en Colombia, la gente tiene que organizarse y apoyarse en ONGs que a su vez tengan de algún tipo de financiación, porque la gente si es el común de la gente no tiene recursos para pagar a un especialista o a una empresa o alguna, y normalmente pues es poco el apoyo que obtienen a partir de las corporaciones autónomas, aunque debo decir que la CVC, la Corporación del Valle del Cauca, es con dos o tres más en Colombia, las que son de mostrar, de 32 corporaciones autónomas regionales, si no estoy mal que son. Las demás, pues que entre el diablo y escoja, porque realmente están bastante deficientes en cuanto a su organización. Entonces, pues yo diría eso, ¿no? Es decir, si eso es una situación que está sucediendo, es la gente la que tiene que organizarse y buscar apoyo en ONGs que están buscando precisamente la conservación de los recursos y específico en este caso de las aguas o no sé qué, el ecosistema que esté relacionado a ese humedal, el cortijo, etcétera. Eh, no sé, también pueden acudir a las universidades también. Puede que se les apoye, puede que no, es decir, si hay tiempo o no, es decir, las universidades estatales, ¿no? Tienen parte de esa misión, por eso están pagadas por el Estado, ¿no? Eso también puede ser potencialmente una fuente de asesoría a la gente, pero se necesita que haya una organización, digamos, más o menos sólida de la gente al respecto, que entiendan, que puedan entender qué es lo que está pasando. Y ese es uno de los problemas, precisamente. La gente no entiende bien por qué eso sucede, si eso es así o no, qué impacto puede tener eso o no. Si van a modificarlo, por lo que entiendo, para una construcción de algo que van a hacer allí, debería haber una evaluación de impacto ambiental. Y eso debería entenderlo alguien, los especialistas sobre impactos ambientales en todo sentido, con la flora, cómo se va a afectar la flora, la fauna, el medio físico, donde está también, no sé, el patrimonio geológico, inclusive los ecosistemas, todo eso tiene que estar allí en una evaluación de impacto ambiental de esa obra, supondría yo. No sé si le respondí, Andrés. Bueno, el seminario posgrado de geología nos da, dice, felicitaciones al grupo y al profesor Carlos. Por otra parte, Nora Fernanda Castellanos Aguilar pregunta, buenas tardes. Así las cosas, sí o sí en un estudio de impacto ambiental se debe solicitar un estudio de hidrogeología del área del proyecto. Claro, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Pues estamos hablando de, a ver, un proyecto de qué tipo. Me gustaría que especificara, pues proyectos, hay proyectos de proyectos, ¿no? Si quieren Sería mejor si ahora, me ayuda. especifica. Minero, buenas tardes, un proyecto minero, un proyecto, digamos, lo de los túneles precisamente, un proyecto de hidrocarburos, bueno, mejor dicho, los proyectos que se encargan las autoridades ambientales de autorizar el uso pues de recurso pues en ese tipo de situaciones que van a desarrollar. Sí, no, sin duda alguna, Nora, sin duda alguna. Eh, en ese tipo de proyectos que ha mencionado, y los puse yo allí en las últimas diapositivas, donde se involucra, a ver, sí, embalses,
eh, bueno, grandes obras de infraestructura, taludes de carreteras, desde carreteras en adelante, donde se construye un talud a lo largo de un proyecto que tiene se excava a lo largo de un tramo, no sé, varios kilómetros, decenas de kilómetros a centenares de kilómetros, desde esos taludes de carreteras en lo que llaman ahora las vías 3G o no sé qué, los túneles que construyen en esas vías, los embalses que se hacen, las minas, pues, sin duda, tienen que tener esa evaluación hidrogeológica, sí o sí, como usted dice, eso no puede dudarse. Bien, muchas gracias. Con gusto. Y Andrés Alarraga dice que sí, que se le solucionó la duda que tenía. Bueno. Laura Alejandra Rocha Hernández pregunta, ¿actualmente hay en Colombia algún proyecto de aprovechamiento de aguas subterráneas a gran escala? ¿Qué tanto potencial tiene el país en este campo? A gran escala. Bueno, yo diría que a gran escala, tal vez, gran escala, a ver si yo conozco algún aprovechamiento de agua subterránea a gran escala. Mm, así como que se haya hecho específicamente planeado, ideado, simulado eh, y evaluado en su impacto ambiental y lo que sea, para aprovechamiento de agua subterránea, no conozco. Yo creo que no hay. Los desarrollos más parecidos, pero no son desarrollos, digamos, que han sido planeados y desarrollados de esa manera, es como lo que les dije. El caso, por ejemplo, de Morroa, en donde pues un municipio comenzó hace 50 años construyendo un primer pozo y después, 5 años después, el municipio de al lado construyó otro y así sucesivamente y luego algunas veredas construyeron, etcétera, como allá. Y luego ya no era, si ustedes miran el mapa de Morroa, desde Sincelejo, incluso desde más al sur de Sincelejo, Sagún, ya entrando en territorios de Córdoba, toda esa franja, Sagún, Sincelejo, hasta Carmen de Bolívar, hay una multitud de pueblecitos, pueblos, veredas, etcétera, que se surten de ese acuífero de Morroa. Entonces eso se fue desarrollando de manera sin planeación, como es lo normal aquí en Colombia, sin planeación ninguna, y eso se fue dando así, como silvestre, y allí ya fue sucediendo, ya los impactos pues ya vienen, pues ya se han venido notando, ¿no? Y eso, como les digo, ha sido en el lapso de unos 50 años o 60 años, cosa parecida. Entonces, no, como le entendí su pregunta, no conozco ningún desarrollo planeado, etcétera, intensivo de abastecimiento de agua subterránea. Tal vez lo que más se le acerca, por ejemplo, puede ser el acueducto de Tunja. Ese lo desarrollaron por ahí a partir del año 90, eh, pero son pozos más bien dispersos, unos 8 o 10 pozos que se han disperso y que están extrayendo agua, pero no es el único fuente de agua donde sacan, sino también allí están sacando agua de otros embalses pequeños de agua superficial. Entonces es una gestión complementaria entre agua superficial y subterránea para ese acueducto. Ella pregunta qué tanto potencial tiene el país en este campo. No escuché la pregunta, parece que hay la señal, no sé si la mía o la de ustedes está variando. ¿Podría repetirme? ¿Qué tanto potencial tiene el país en este campo? Definitivamente no escucho, no sé si el problema es mío o de ustedes, sinceramente. Profe, creo que es la compañera que tiene, se le está entrecortando, pero bueno, yo eh, Que la hago mi, escriba, que la pregunta la escriba. ella, Gracias, bueno. pero bueno, la pregunta es, ¿qué tanto potencial tiene en el país este campo del aprovechamiento de aguas subterráneas a gran escala? ¿Y qué ejemplo hay en algún lugar del mundo de esto? Bueno, otro ejemplo que podría yo traer, que traigo a la mente es en el Valle del Cauca se aprovecha, se podría decir a gran escala, pero tampoco ha sido un desarrollo planeado.
en el sentido en que, o planeado, sino que se fue dando progresivamente, solo que allá tomaron las herramientas de control muy temprano. Estoy hablando de los años 60 y pico, 63, 60 y por ahí, comenzaron a hacer los primeros estudios hidrogeológicos, geológicos e hidrogeológicos de esa zona. Y la dirigencia política de ese departamento y también la dirigencia industrial que entró en el desarrollo del cultivo de caña, en mi entender, comprendió la importancia de utilizar el agua subterránea como fuente de abastecimiento para desarrollar esos grandes cultivos. Si ustedes han ido al Valle del Cauca, pueden ver esas inmensidades de centenares de hectáreas sembradas en eso. Y por muchos años. Entonces eso lo fueron desarrollando. Tal vez ese sí podría ser mejor el ejemplo que me preguntó la anterior persona. Ese ha tenido relativamente buena planeación, buen control por parte de la autoridad ambiental. Como dije, la CBC es una de las autoridades ambientales a ser mostradas, a mostrarse como ejemplo en el desarrollo de todos los recursos, entiendo, pero en específico yo conozco cómo han controlado, vigilado y el recurso de agua subterránea en ese departamento, y en específico en el Valle del Cauca, en el sector geográfico del Valle del Cauca. Entonces, le respondí. Hay otras zonas en el país, bueno, tal vez, que pueden tener, que tienen potencial importantísimo de aguas subterráneas, y esas pueden ser, por ejemplo, el sector de Ciénaga en el Magdalena, el sector alrededor de Valledupar, en el Cesar. Bueno, voy a decir unas ubicaciones más o menos que pueden ser vagas. Algunos sectores en alrededores puede ser en alrededores de Ibagué, en el cono de Ibagué. Pero estoy hablando de potencial, pero no que se hayan desarrollado así de manera planificada, ¿no? Pero que tienen buen potencial para las aguas subterráneas. En el Valle Medio del Magdalena también hay sectores con bastante buen potencial también. Listo, profe, muchísimas gracias por la respuesta. Listo, profe. Creo que hasta el momento pues ya no hay más preguntas. O no sé si alguien más desea preguntar. De lo contrario, pues agradecerles a todos los que participaron y estuvieron presentes y pues al profesor por realizar la charla. Pues para decirles que esta grabación se estará subiendo ahorita mismo al canal de YouTube y pues se está compartiendo por WhatsApp o diferentes medios para los que pues no pudieron estar o tuvieron algún problema de conexión. Entonces, muchas gracias a todos y pues al profesor. Bueno, muchas gracias. Entonces quedamos de comunicarnos con ustedes para ver cuándo hacemos la segunda parte. Gracias a UN Recurso Hídrico, Ciencias y Saberes, semillero de hidrogeología. Sí, señor, muchas gracias a todos.